En este tutorial voy a enseñar cómo podemos elaborar un climograma para un área determinado. Un climograma es una gráfica que nos permite observar la variación de la temperatura y la precipitación en base a los meses, viendo picos, por ejemplo, de los meses más cálidos a los más fríos, y como también la precipitación, los meses más donde cayó mayor precipitación, como los lugares donde cayó menor precipitación. Entonces, para esto, nosotros tenemos que tener una base de datos. En este caso, eh, tenemos los datos de temperatura y en este caso son los datos de temperatura media, y necesitamos los datos de temperatura máxima y también necesitamos los datos de temperatura mínima. Entonces, para los datos de temperatura media se debe realizar un proceso de interpolación, como que ya está hecho, aplicando el mismo método de precipitación, y de la misma manera se tiene que hacer para los datos de máximas y mínimas. En caso de no disponer de estos datos de temperatura máxima, lo que se hace es recurrir al Cenami. En este caso, directamente nos vamos a buscar las estaciones de interés. Por ejemplo, ya tengo los datos de esta estación que se llama aeropuerto. Ahora me voy a Chuki Chuki. Directamente me voy a Cenami. Escribo Chuki Chuki. Y ahí está. Y busco las variables de temperatura máxima y mínima, datos mensuales y las fechas que yo requiero. En este caso estoy trabajando con el 2010 y hago una previsualización. Muy bien, una vez que se ha hecho la previsualización, podemos copiarlo directamente sin necesidad de descargar toda la información. Ahí está. Y podemos hacer este procedimiento. Venimos acá y pegamos. Vuelvo a intentar copiar, copiar y pegar. Entonces ahí tenemos los datos de máxima de los 12 meses de Chuki Chuki y algún procedimiento de transponer. Ahí está. Y ahí tenemos el de mínimo. Listo. Ahora busco la siguiente estación de interés, que en este caso sería el billar. El billar activo y hacemos en previsualización. Ahí tenemos los datos del 2010, también máximas y mínimas del año correspondiente. Voy a eliminar el contenido para no confundirme y de siempre. Ahí está, máximas y mínimas, copio, y en este caso ahora sería para el billar y también para las mínimas. Y este procedimiento lo voy a hacer para cada uno de los meses, de manera que pueda obtener esta información y luego aplicar los métodos de interpolación. Nuevamente proceda a tener mapas parecidos para las máximas, para las mínimas y para las medias, que significa que en mi carpeta donde tengo los imaginary raster, tengo una carpeta de clima, en raster, los datos de interpolación, tengo una carpeta de precipitación, otra carpeta de la temperatura media. Ya voy a crear otra nueva carpeta, un nuevo directorio para la temperatura máxima, y también tenga una nueva carpeta
para la temperatura mínima de los datos interpolados. Bueno, ya estamos concluyendo el proceso de armar la base de datos de temperaturas máximas y mínimas. Si van a trabajar con otras estaciones meteorológicas, no es necesario tener la temperatura media. Es posible que no exista esta variable. Entonces, automáticamente con la temperatura máxima y mínima, nosotros podemos también determinar la temperatura media, porque es un valor intermedio entre estos, de la máxima y de la mínima. Entonces, ya tengo la información tal cual necesitaba. Voy a eliminar todo los registros. Tengo la temperatura media, tengo la máxima y tengo la mínima. Entonces voy a cambiar el nombre de aquí, control Z, y la temperatura media. Entonces ya tengo la interpolación de la temperatura media y ahora procedería a hacer de la máxima con los datos ya descargados. Entonces, este nuevo archivo lo voy a guardar en una nueva carpeta, en un nuevo Excel de la máxima, y lo voy a archivo guardar como dentro de mis datos de ECO 204 en formato CSV. No se olviden y recordemos que esto es la máxima. Tmax. Guardamos y listo. Lo mismo hacemos para el otro archivo, un nuevo archivo creo, y agarro los datos de temperatura mínima y de la misma manera copio y lo pego y lo guardo como, en este caso sería temperatura mínima. Listo, formato CSV delimitado por comas. Ahí está, lo guardamos y listo. Ya está, ya está. Esto vamos a guardarlo, listo. En QGIS hacemos el mismo procedimiento antes elaborado. Me voy a mis datos de ECO 204 en data, busco los datos de temperaturas máximas y mínimas. Ya sabemos que tenemos que ir aquí, venimos por acá, exportamos, data, max, abrir, ahí están los datos, añadimos, cerramos, ahí están los datos, vamos a exportar en formato shape, vamos a llamar tmax directamente, guardar y aceptar. Tenemos en formato shape, eliminamos estas capas que ya no son de nuestro interés y me quedo directamente con estas. Entonces estas ya fueron interpoladas de la temperatura media, no me interesa, voy a eliminarlas. Y ahora haría el proceso de interpolación, que es un proceso gradual. Defino la variable de interés, enero, añado, el tamaño de píxel, ya habíamos dicho que es 0.09, equivalente a 30 metros de resolución, y guardamos el archivo, y en este caso de temperatura máxima, y lo voy a llamar 01 directamente para enero. Entonces ejecutamos. Me falta definir el área de estudio, que es aquí en extensión, y cuenca, ¿no? Esa es la cuenca que he definido. Ejecuto y ahí está. Parámetros, ahora continúo gradualmente para cada uno de los meses, como se había hecho en precipitación. A veces no hay que complicarnos mucho. Ejecutamos y ahí está febrero más. Continuamos y así, de esa manera ustedes procederán para cada uno de los meses. Sé que es un procedimiento monótono, gradual, pero es necesario para justamente elaborar el climograma, que va a ser muy interesante poder visualizarlo en base a los datos que nosotros generemos. Entonces,
terminemos este procedimiento con los datos que nosotros tenemos accesibles. Entonces ya estamos concluyendo el proceso para los últimos meses ya de la temperatura mínima. Ejecutamos. Estoy ya en octubre, falta noviembre. Entonces yo lo he puesto de manera correlativa. Los nombres. Listo, ya estamos en diciembre. Elimino esto, añado esto y le llamo 12. Ejecutamos. Listo, ya hemos hecho ese procedimiento. Entonces ya hemos generado mapas interpolados de temperaturas máximas y mínimas para los meses que estamos estudiando, bueno, para el año que estamos estudiando en realidad. Ahí está. Tenemos esas 4 carpetas de interés. El siguiente procedimiento es justamente agarrar cada uno de estos datos. Ahí está. Quería mostrarles el procedimiento que hemos obtenido de cada una de ellas. Entonces el siguiente procedimiento es convertir, en realidad. Vamos a convertir cada uno de estos datos, exportar, guardar como, en un formato, disculpen, vamos a convertir todos estos raster a puntos. Entonces vamos a colocar raster to point. Ahí está, raster to point, to point, to point. Y vamos a utilizar ¿dónde es? Point. Ya, entonces ahí está. Raster values a puntos. Vamos a utilizar este algoritmo de Saga. Y lo vamos a hacer con este procedimiento. Listo, Saga. Bueno, vamos a intentar que funcione. No sé, dice aquí un error de la versión 7.8.2. Voy a verificar. Creo que estoy utilizando una versión de QGIS, la nueva, y por eso creo que estoy en este problema. Con 3.14 no ocurre este problema. Nuevamente voy a intentarlo. Ya voy a seleccionar cada una. Puedo seleccionar todo aparentemente. Ya. Puedo hacerlo en base a la cuenca, la conversión, y los valores que me interesan son los valores de las celdas, y voy a guardar el archivo como en mi carpeta deco 204, en mi carpeta vector. Ahí sería. Voy a crear una nueva carpeta que se llame temperatura mínima. Ahí está. Y voy a llamar 000. Voy a intentar que todo lo convierta en un solo formato. Guardar y ejecutar. Veremos qué es lo que sucede. Ya está. Aparentemente no ha hecho el proceso. No, todavía sigue procesando. Está haciendo el proceso de transformación. Vamos a dejar que lo procese de manera automática. Entonces lo está haciendo para cada uno de los meses. Aparentemente la transformación, así no tengamos que hacer de manera independiente. Ya está en el mes de abril. Ya está en el mes de mayo. Esperemos. Bueno, ya he hecho el procedimiento de convertir. Vamos a verificar esta información.
si no sé qué será, ahí está. Entonces me voy a tabla de atributos y podemos observar que ha convertido para cada uno de los meses, ¿no? Ahí están los meses que nosotros hemos definido, de 1 hasta el último, hasta diciembre, y ha calculado o ha planteado prácticamente el cálculo de la temperatura mínima interpolada, lo ha convertido esos datos raster a vector. Lo mismo vamos a hacer para los datos de temperatura máxima. Voy a eliminar toda esta información. Me voy a quedar con esta última. Voy a llamar 00 y lo voy a eliminar. Listo. Ya no necesito tampoco esto. Y voy a proceder con la temperatura máxima. Lo voy a jalar todos los elementos con esta función de añadir raster. Me voy a la carpeta directamente de interés, ¿no? Está raster y ahí tenemos máxima. Voy a visualizar, ver en formato lista y voy a ver solamente en formato TIFF, que es lo que me interesa. Formato GeoTIFF. ¿Dónde estás? GeoTIFF, ahí está. Selecciono todos los de interés, coloco abrir y añadir y cerrar. Minimizo con esta opción, comprimir todo y hago el procedimiento nuevamente raster values to point. Entonces selecciono todo, voy a regresar. ¿En base a qué? A la cuenca. Lo voy a cortar directamente los valores de la celda, lo que me interesa, y guardar los archivos. En este caso, ya no lo vamos a llamar 00, directamente max. La temperatura máxima de todos ellos. Guardamos y ejecutamos. Ya concluido el procedimiento y luego vamos a proceder ahora con los siguientes datos. Tenemos de temperatura máxima. Voy a eliminar un rato esto. Listo. Ahí está. Voy a eliminar también esta capa. Lo voy a cambiar el nombre. Ya no va a ser 00. Capa. Me voy a ir a la carpeta. Aquí voy a actualizar el nombre. Ahí está. Este lo voy a cambiar el nombre ahorita. Pero primeramente aquí tengo que ingresar. Ya no va a ser 00. Voy a renombrar. ¿Dónde estás? Exportar propiedades. Rename. Y lo vamos a llamar directamente mínima, ¿no? La temperatura mínima. Tocamos aceptar y ahí está. Máxima mínima. Ahora sí voy a añadir mínima. Y por último, aquí sería trabajar con los datos de precipitación que ya teníamos también interpolados, que ustedes han hecho un mapa incluso. Y vamos a hacer el proceso. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Dónde me encuentro? Ahí está. Entonces nuestros datos de precipitación. Vuelvo por acá. Y vamos a hacer un rename, ¿ya? No lo vamos a llamar como estaba. Vamos a hacer, esto va a ser 01 directamente. .div. Aceptar. Es igual también. Vamos a cambiar. 02 directamente. Rename.
Entonces lo que estamos haciendo es cambiar los nombres de la misma manera que en temperatura máxima y mínima. Solamente utilizar nombres cortos es mucho más fácil. Y también te permite organizar los datos, ¿no? De manera secuencial. Y bueno, el último es diciembre. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, también proceder a obtener la información. Vamos aquí. Vamos a irnos a la carpeta de interés. En este caso ahora es precipitación. Ahí están los datos de TIFF, formato TIFF. Abrimos, añadimos, minimizamos y vamos a hacer la obtención de los datos. Raster by last to point. Vengo acá, selecciono todos estos. Listo. En base al polígono, la cuenca, los valores de la celda y lo guardamos. Y en este caso va a ser la preparación, la precipitación, ¿no? Ahí tenemos eso y guardamos. Y ejecutamos. Bueno, ya concluido. Estamos en el último procedimiento. Voy a cerrar esta ventana. Y lo último que me faltaría es eliminar estas capas de precipitación. Y me faltaría para la temperatura media. Elimino, aceptar y ahí está. Y me falta temperatura media. Como está esta, está perfecto. Temperatura media. Vamos a cambiar este nombre. No sé si puedo cambiarla. No puedo. Ya, pero esto es temperatura media. Entonces lo mismo hacemos esto por acá. Nos vamos a la carpeta de interés. En este caso es temperatura y añadimos todos los archivos. Entonces ya hemos añadido los datos de temperatura media y hacemos la misma conversión. Seleccionamos todos los archivos de temperatura media y también seleccionamos en base a la cuenca los valores de la celda. Ahí está. Y guardamos el archivo y en este caso vamos a llamar la temperatura media. Listo, guardamos. Ejecutamos. Bueno, ya concluido el procedimiento. Lo que vamos a hacer ahora es convertir cada uno de estos archivos que hemos nosotros generado en base a los mapas de interpolación. Hay que convertirlos en un formato Excel. Entonces, ahí están. Para verificar que todo ha sido bien, tenemos que ver los datos. Están de 1 a la 12. De precipitación también. Ahí podemos observar que están correctamente bien. Bueno, ahora el siguiente paso es convertirlos. Y esto todo en base a nuestra área de estudio, ¿no? Bueno, cada uno es un punto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer un procedimiento de conversión a Excel. Vamos a exportar, guardar estos archivos y lo voy a guardar en formato XLX, Excel y lo voy a guardar en este caso dentro de mi base de datos. Ahora lo voy a, que está todo aquí desordenado, lo voy a llamar en este caso carpeta clima y lo voy a guardar en esta temperatura media. Guardamos y aceptamos. Listo, precipitación también hago lo mismo. Precipitación, guardar y aceptar. También con la temperatura mínima. En este caso, temperatura mínima. Y listo.
y la temperatura máxima. Listo. Guardamos y aceptamos. Ya, hasta aquí ya hemos concluido el procedimiento de trabajarlo aquí. Ahora vamos a trabajar justamente en esto que se llama R. Vamos a hacer el climograma en R, pero antes tenemos que trabajar nuestra base de datos. En este caso, vamos a organizar de la siguiente manera. Ahí están nuestros datos, data, clima, y abrimos los archivos de interés. Primeramente precipitación. Ahí están los puntos generados. En este caso hemos sacado la precipitación, siempre es estos son los meses de enero a diciembre, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es calcular la precipitación acumulada de cada uno de esos puntos para cada mes. Entonces coloco suma y ahí tenemos estos valores. Listo, ya tenemos hasta diciembre. Voy a crear un nuevo archivo. Ahí está. En base al archivo inicial que hemos utilizado de las estaciones de temperatura, voy a utilizar esta información. Las leyendas. Entonces, de enero a diciembre, ahí está. Y estas serían las variables climáticas. Y en este caso, esto es precipitación. Listo. Entonces, me vengo aquí y me copio solamente estos datos de precipitación. Y lo pego como valores. Listo. Lo mismo voy a hacer para los datos de temperatura. Temperatura máxima. Ahí está. En este caso, yo ya no saco en este caso no debo usar el valor promedio. No debo sacar la sumatoria, sino el valor promedio. Ahí está el promedio de esos valores. Ahí está. Los vamos aquí. Nuestro nuevo archivo y lo pegamos. Disculpe. Me he equivocado. Ahora sí. Entonces es la temperatura máxima. Ahora de la temperatura mínima y la temperatura media. Listo. Cerramos esta tabla. Lo voy a guardar. Temperatura mínima. Ahí está. Y por último, añadimos el de la temperatura media. Muy bien, ahí está. Y ahí está. Vamos a proceder ahora a guardar este archivo creado. Y lo vamos a llamar clima 2010. Listo. Y nos vamos a R. Entonces, el procedimiento en R es que tenemos que tener este paquete que se llama Climatol. Voy a hacer una edición. Vamos a colocar un poquito más grande para que se pueda ver el tamaño de la letra. 14, ok. Entonces, para la consola, voy a archivar un nuevo script y ahí está. Entonces vamos a instalar este paquete que se llama Climatol. En mi caso ya lo tengo instalado.
pero con este script usted lo instala. No es complicado instalar un paquete, si no se revisen tutoriales de cómo instalar. Entonces voy a directamente correr la librería. Me indica que hay errores en el Climator. A ver, vamos a instalar para no tener problemas. Está instalando el paquete. Esperamos a que cargue, pero esto no estamos sin internet. Listo, ya ha sido correctamente instalado y ahora deberíamos lograr. Requiere el paquete map data, me dice. Bueno, vamos a instalar ese paquete si es que no lo tenemos. Voy a copiar esto y lo voy a añadir y voy a hacer correr este script. Está procediendo el proceso de instalación. Vuelvo a indicar que para poder instalar, si es que no tuviesen ustedes el paquete, les va a salir una ventana previa solicitándoles de qué tipo de servidor quieren. Les va a salir países, entonces ustedes seleccionan el servidor y van a poder luego hacer el procedimiento de instalación. Bueno, ahora hagamos correr la librería. Bueno, ya está cargado, supuestamente ya hemos instalado todo lo necesario. Ya, no le hacemos caso. Aquí hay dos librerías muy importantes que posiblemente no lo tengan ustedes. Es justamente read, la lectura de archivos Excel, y la apertura de archivos Excel. Entonces, eso sí ya los tengo yo. Directamente yo voy a hacer correr estas dos librerías para que proceda el experimento. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a utilizar este script que nos permite a nosotros poder buscar el archivo en base a la ruta donde se encuentran nuestros datos. Entonces mis datos se encuentran aquí en esta carpeta que se llama clima. Lo voy a copiar. ¿Ya? Su ruta puede ser diferente donde estén guardando. Por eso no es aconsejable guardar en mis documentos porque la ruta se vuelve larga, pero en este caso espero que no les complique. Entonces voy a pegar la dirección y lo que voy a cambiar es el slash. Voy a cambiar por división en cada uno de estos. Ahí está. Para que pueda dirigirme a mi carpeta clima. Listo. Voy a hacer primeramente clic en este, correr el script. Nuevamente un hito más, los dos y listo. Ya estoy direccionado en la carpeta. Entonces, ahora sí, voy a llamarle climograma. Me voy a ir a mi base de datos y con el primero voy a seleccionar. No me está mandando. Nuevamente voy a hacer clic sobre esto. Otra vez. Me estaba mandando a correr. Ahora sí, fíjense que estoy en la dirección donde están mis archivos y justamente ahí están mi clima 2010. Voy a abrirlo y listo. Entonces ya nosotros vamos a ver nuestra base de datos, lo que hemos elaborado en base a los... Ahí está, ¿no? Podemos ver los datos de temperatura, de precipitación, las máximas, las mínimas y la media. Y el siguiente procedimiento comprendería en elaborar la gráfica. Entonces, en este caso, le hemos llamado cuenca. Le vamos a poner este cuenca. Pueden colocarle otro nombre si quieren. Cuenca I o otro nombre, sin complicarnos. Y solamente nos vamos a enfocar en los datos de interés, de precipitación, de temperatura máxima y mínima y la media. Entonces voy a hacer el procedimiento y hago correr
correr los datos y automáticamente solamente puedo observar los datos de interés. Ahora con este que se llama diag, esta es una función para elaborar el climograma. Vamos a hacer nosotros el proceso, ¿no? Lo vamos a llamar cuenca. Bueno, sabemos que el archivo es cuenca, por eso lo estamos definiendo. Tengo un error de apertura de esto. Y le voy a cambiar el nombre por, no sé, no recuerdo. Es una área de estudio, lo llaman. El área de estudio. A qué altura se encuentra la mayoría de los datos. Verificamos en base a las estaciones. Tenemos un promedio de ¿cuánto? Tenemos un promedio de 2256. Me imagino que es el área que se encuentra a esa altura, 2256. Estos años es del 2010, ya. Y todo lo dejo por defecto. Entonces, hago correr esta secuencia y ahí tenemos el climograma, ¿no? Entonces, nos está mostrando la variación de la precipitación. ¿Ya? Bueno, dado que la escala está en milímetros, es que la temperatura no se observa muy bien, pero voy a modificar esto en base a la siguiente, en la base de datos. Estos datos de precipitación ya lo voy a convertir en, que está en milímetros cúbicos, lo voy a convertir en centímetros cúbicos. Y para eso, lo único que voy a hacer es dividir entre 1000. Entonces voy a crear una nueva hoja. No, disculpe. No voy a crear una hoja. Voy a crear un nuevo archivo. Ahí está. Y vamos a copiar los datos de interés. Esto lo voy a modificar. Aquí. Prep. Igual se va a llamar prep. Y esto vamos a dividir. Esto es igual a esto dividido entre 1000. Ahí está, ¿no? Entonces, esto está en centímetros cúbicos, lo estoy cambiando su graduación, nada más. Listo, ahora sí, voy a copiar todos estos datos nuevamente y lo voy a copiar aquí en esta nueva hoja. Y voy a copiar la leyenda y toda esta información necesaria. Como es de toda la cuenca, es por eso que he convertido de milímetros a centímetros cúbicos, porque los valores se han hecho bastante grandes en milímetros cúbicos. Ahora sí, voy a archivo, guardar como, en este caso clima, y lo voy a llamar clima 2010. Voy a llamar A, guardar y cerrar. Me vengo al R. Ahí está nuestro script. Tengo que volver a abrir. Todo lo voy a dejar por defecto. Lo único que voy a hacer es nuevamente abrir el archivo. Correr. Estoy empando nuevamente esto. Y ahora sí, buscar el archivo de interés. No me deja. Nuevamente esto. Correr. Y ahora sí, por favor, llévame a mi carpeta de interés. Ahí está. Abrir. Y ya tenemos los datos cambiados, ¿no? Como podemos observar aquí. Listo, una vez que ya lo tenemos, hacemos la selección de los datos de interés y hacemos la elaboración de la cuenca. Y ahí está, ¿no? Entonces, lo único acá, lo que debo modificar es los milímetros, ¿no? Pero aquí es clarito, ¿no? Nos muestra la variación de la temperatura máxima
la temperatura mínima, y también me muestra la variación de la precipitación. No estoy tan de acuerdo con esta gráfica todavía. Puedo todavía seguir modificando sobre los datos originales. Esto ya no necesito, no voy a guardar nada, y lo que voy a hacer es ya no dividir entre 1000 sino sobre 100. Ahora sí, creo que este es un número un poco más objetivo. Y esta conversión vamos a definirlo luego. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar la graduación. Ahora tengo que copiar esto y voy a abrir el archivo de interés, que es este. Ahora sí, cerramos y guardamos. Vuelvo acá a R y hago otra vez la apertura del archivo. Ahí está. Abrimos y directamente ya podemos seleccionar todo el cuadro de diálogo. Ahí está. Y ahí está. Entonces, de esta manera puedo observar, por ejemplo, que la precipitación sí varía, ¿no? Podemos ver eso, la variación de la temperatura en base también a los datos de precipitación, ¿no? Los meses más secos serían entre junio y agosto, ¿ya? Y justamente también nos muestran cómo varía la temperatura. Entonces ha habido meses en el cual la precipitación ha sido alta, en octubre como también en diciembre, ¿no? Entonces, esto es lo que nos muestra esta gráfica, ¿ya? En función a la variación de la temperatura y la precipitación. Ustedes pueden seguir ajustando los datos dependiendo de su necesidad para poder visualizar de manera más clara la información. Entonces, este es el procedimiento de cómo se elabora un climograma para una cuenca, en realidad para toda una cuenca. En este caso hemos estudiado esta cuenca de interés, porque hemos hecho el cálculo es solamente para toda esta área, en base a los datos de interpolación.